Y hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, empiezo por solidarizarme. También me sorprende mucho la noticia que acabas de dar de la muerte del esposo de Juan Antonio Pérez Simón, amigo en efecto de mucho tiempo. Y me uno literalmente al pésame que acabas de emitir, Joaquín. Qué pena. Y estoy de doble pena porque se murió un gran amigo de toda la vida. Claro. Gran personaje de la vida pública, y gran amigo, extraordinario ser humano. Carlos Tello. Así que estamos de luto. Y sin embargo, Joaquín, pues la cosa sigue y tenemos que seguir, por fortuna. Y estoy ahora concentrado en el tema de la sobrerepresentación, Joaquín, pues sí. Creo que tú también. Has hecho una entrevista totalmente excepcional a Diego Valadez respecto de cómo leer la Constitución de forma literal y cuáles serían las contradicciones en que hay en esta lectura literal que parecen haber asumido con claridad o con facilidad, por lo menos la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que dice que hizo una declaración ayer o antier diciendo que el INE no pone diputados, como sugiriendo que el INE lo único que hace es aplicar una especie de fórmula matemática que hay, y suma 2 más 2 y lo que da es lo que da, y no hay mucho que discutir. Esto es falso, Joaquín. Esto es simplemente falso. El INE asigna los diputados, es decir, sí los pone, los reconoce como diputados, los asigna, de acuerdo con una lectura de las votaciones, desde luego, y de las leyes. No hay una fórmula de sumar 2 más 2 en la que los consejeros del INE y después los magistrados del tribunal puedan aferrarse para decir esto es transparente. Claro, no es así. Es materia de una interpretación. Y la interpretación que está en boga y está dominante en el gobierno y al parecer en la presidenta, de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, es esa lectura literal de la Constitución que refutó con tanta claridad y con tanta contundencia Diego Valadez en tu conversación con él, Joaquín. Te acordarás porque claro. Es un momento realmente memorable. Entonces, ¿cuál es el problema con la literalidad? Es que leen cosas literales donde les conviene y no leen cosas literales donde no les conviene. Entonces, ahí donde el artículo 54 dice que ningún partido político puede tener un número de diputados por ambos principios que rebasen en 8 puntos su porcentaje de votación, leen que se refiere solo a los partidos y no a las coaliciones. Entonces dicen, los partidos sí pueden tener 8% de sobrerepresentación. La Constitución no dice coaliciones, ¿de acuerdo? No lo dice. Es una lectura literal que da paso a que puedan tener 8% de sobrerepresentación Morena, el PT, el Partido Verde Ecologista de México, y eso da un total de 370 y pico diputados. 375. 375, sí, que equivale a tener el 74% de la representación de la Cámara cuando consiguieron solo el 54% de los votos. Es un 20% de sobrerepresentación. Pero nos recuerda con gran pertinencia Diego Valadez, nos recordó, por cierto, Diego Fernández Ceballos también escribió en nuestro diario una columna sobre eso el lunes, que pues eso es lo que dice la fracción quinta del artículo 54. Pero lo que dice la fracción primera es una cosa muy distinta y muy explícita. Y a ver si la leemos también literalmente. Dice, un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa, estoy leyendo la Constitución, sí, que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Te acordarás que con humor Diego dijo, ¿cuántos candidatos a diputados puso Morena en distritos uninominales? 0.
Sí. ¿Cuántos diputados, candidatos puso el Partido Verde? 0. ¿Cuántos puso el PT? 0. Todos los pusieron bajo la figura de la coalición. Entonces, si tú lees literalmente aquí lo que dice la fracción 1 del artículo 54, como no fueron como partidos a la elección, sino fueron como coalición, no presentaron candidatos como partidos en 200 distritos y por lo tanto no tienen derecho a diputados plurinominales. Entonces, si aplicas esta fracción 1 en lugar de la fracción 5, lo que te da es un engendro, Joaquín, te da una Cámara que no tiene plurinominales, salvo en el caso del Movimiento Ciudadano, que es el único partido que sí presentó 200 candidatos a la mayoría en 200 distritos. Entonces te quedaría una Cámara, María Amparo Casares hizo las cuentas y yo las publiqué en nuestro diario, te quedaría una Cámara de 270 diputados, lo cual, o de 370 diputados, lo cual es violatorio de la Constitución, que dice que debe tener 500. Entonces, solo para preguntarle a la presidenta del INE, ¿cuál es la lectura que ella va a adoptar? Porque hay esta lectura literal y hay otra lectura que han sugerido, por cierto, en el foro enormes juristas profesionales y académicos, diciendo que hay que darle una lectura integral a la Constitución y no literal. Y que si le das una lectura integral, entonces el resultado de la asignación de curules sale completamente distinta, porque la coalición no tendría derecho más que toda la coalición a un 8% más, y no cada partido de la coalición a un 8% más. La diferencia, Joaquín, en este caso es que la lectura literal a la que al parecer se está acogiendo la presidenta del INE, sugiriendo que es una cosa que no tiene discusión, da como resultado que la Cámara de Diputados tendrá una mayoría calificada para el gobierno y podrá cambiar la Constitución sin consultar ni discutir con ninguna otra fuerza política. Es decir, le da un poder prácticamente dictatorial a la mayoría gubernativa en la Cámara de Diputados. Y en la lectura integral, no. En la lectura integral hay una Cámara de Diputados en donde la coalición ganadora tiene una mayoría absoluta, 50+1, pero no alcanza a poder cambiar sola la Constitución. Y esto es una diferencia en esta coyuntura tremenda, porque es la diferencia, Joaquín, entre tener un cambio de régimen constitucional o mantener el régimen constitucional que tenemos. Es la diferencia entre tener un gobierno poderoso pero no autocrático o un gobierno poderoso y autocrático. Creo que la ocasión merece una reflexión mucho más seria de parte de los que van a decidir esto, que son los 11 consejeros electorales y los 5 magistrados del tribunal, de las consecuencias de su decisión y de la seriedad de su lectura de las leyes con las cuales no van a poner los diputados, pero sí los van a poner porque los van a asignar. Es decir, les van a decir quiénes entran y quiénes no entran. Y eso me parece a mí que se parece bastante a la idea de poner diputados. Es que mira, y esto me lo explicaron también, me lo explicó Jorge Alcocer, que estuvo aquí. La coalición de Morena tuvo el 54% de los votos en el Congreso. La coalición opositora, que tampoco nominó por partido a ningún candidato a diputado por distrito alguno de los 300. Poco, es el mismo caso. Sí, tuvo el 46% de los votos. Con este modo de sobrerepresentar, con el 56% de Morena, va a tener 375 diputados, su coalición, sí, que es
el 75%, es decir, con el 56% de los votos va a tener el 75% de los diputados, 375. Y la oposición con el 46% de los votos va a tener el 25%, ¿sí? 125 diputados. Uno. Y dos, que no te quede duda, Héctor, recuerda que después de que el domingo 2 de junio salió la presidenta muy tarde del INE, la señora Tadei, a dar el conteo rápido, incluyó por primera vez legisladores nominales y plurinominales en el conteo rápido. Y segundo, al día siguiente por la mañana, lunes 3 de junio, la secretaria de Gobernación, al viejo estilo del priismo, de aquel priato, la secretaria de Gobernación en la mañanera dio los datos, las cifras, con lo cual se confirmaba la mayoría absoluta de su movimiento, del régimen, en la Cámara de Diputados, y que estaban a dos, como yo digo, a un alito, sí, de tener la mayoría absoluta en el Senado. Bueno, el caso es que esa lectura que tiene Gobernación, que tiene el gobierno, que parece tener la presidenta Tadei, no es solo la única, sino es la más rudimentaria y la más, digamos, contradictoria de todas las lecturas que puede haber. Esa lectura, digamos, literalista, está en contra del sentido mismo de una constitución que es un código orgánico en el que no puedes leer nada más las líneas que te convienen. Tienes que verlo en el conjunto. Como han dicho tantos especialistas, han dicho tantas asociaciones de abogados, tiene que ser una lectura integral, tiene que ser una lectura histórica, teleológica, horrible palabra, pero en fin, quiere decir los fines que se buscaban, garantista, es decir, que garantice, que cuide las garantías, en este caso de las minorías políticas, y tiene que ser sistemática, tiene que tener, digamos, que ver una visión de lo que del país que la Constitución está dibujando, porque la lectura literal a lo que conduce es a un cambio de régimen que nos va a regresar a la época en que no había ni siquiera diputados de partido. Nos va a regresar 50 años. Y eso a mí me parece que no se puede decidir con una lectura rudimentaria, literalista. Pues la mala noticia es que no solo lo leyeron, es que ya lo decidieron y tienen los números suficientes para tener este 75% de la Cámara de Diputados. Será una cosa a discutir. Vamos a ver qué sucede y a ver qué le explican al país, porque entre otras consecuencias que esto va a tener, no está ahorita en la palestra, pero va a estar, es que ellos mismos van a desaparecer en el cambio de los órganos autónomos que quiere la nueva legislación constitucional del presidente López Obrador. El INE va a desaparecer y el TRIFE va a desaparecer, o les van a pedir que se queden un ratito, quién sabe qué les van a dar, pero la verdad es un momento particularmente contradictorio y rudimentario en la lectura de la Constitución, con unas consecuencias que no habíamos visto en ninguna otra de las decisiones anteriores. Por lo tanto, esos precedentes que alegan, que hay muchos precedentes de legislación secundaria, realmente están frente a una situación en la cual los precedentes no deberían contar, porque las consecuencias no tienen precedente. Las consecuencias que esto va a tener no tienen precedente. Deberían de volver a una reflexión integral y plena de la Constitución, y no a esta que parece muy claramente controlada, inducida e impuesta por el gobierno. Así es, y así está ya. En fin, nos veremos el próximo jueves, Héctor. Saludos. Bueno, gran abrazo. Gracias, el doctor Héctor Aguilar Camín. Yo voy a unos anuncios.